Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión síncrona del día de hoy, 31 de julio del 2024, donde vamos a continuar con nuestro penúltimo lección correspondiente a la última unidad que vamos a tener en este curso de introducción a la contabilidad para la carrera de marketing y gestión de ventas. Antes que nada, ofrecerles una disculpa. El día de hoy por ahí les mandé un mensaje masivo a todas las aulas que toman esta sesión, debido a que por un tema laboral iba a salir fuera de la ciudad de Monterrey, pero al final de cuentas lo cancelaron para el día de mañana, por lo cual les volví a mandar otro mensaje diciéndoles que la sesión se iba a llevar en tiempo y forma. Agradezco su comprensión y el detalle que por ahí se les envió. Dos temas así muy rapiditos antes de iniciar con la sesión del día de hoy, donde vamos a hablar, reitero, de la lección número 1 de esta unidad 4 que habla de lo que viene siendo los estados financieros, que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver dos capítulos, nos vamos a apoyar con eh, un libro que de hecho lo utilizamos en otras licenciaturas, que es mi primer curso de contabilidad, Elías Lara Flores, donde vamos a explicar de manera muy analítica y muy puntual lo que vienen siendo los estados financieros básicos, y vamos a puntualizar mucho en algo, en uno de ellos, que es el balance general. Nada más para comentarles, por ahí algunos alumnos me han estado pidiendo alguna apoyo para lo que viene siendo alguna tarea que no hayan subido. Esta tarea ya por ahí a la mayoría se les dio una extensión de tiempo para que por favor verifiquen sus actividades o su unidad en la que tenían pendiente de incorporar la información. Inclusive algunos me los mandaron por correo, pero yo no los puedo evaluar directamente del correo. Lo que hago es darles una extensión directamente en la plataforma para que lo puedan incorporar. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, el día de mañana ya van a estar evaluadas las tareas. Estamos en proceso de evaluación. Algunas ya están evaluadas. Me falta todavía algunos grupos respecto a la unidad número 3, que también pues ya forma parte integral de su calificación. Aprovecho también para comentarles que esta será nuestra penúltima sesión de aprendizaje, donde vamos a ver, reitero, la lección número 1 del tema que ya comentamos. Y la próxima semana, el próximo miércoles, que es 7 de agosto, vamos a ver la lección número 2, que corresponde a esta unidad y con la cual vamos a cerrar nuestro curso de introducción a la contabilidad. Obviamente vamos a aprovechar también esa sesión para dar los puntos finales respecto al examen que se va a hacer, el examen final, y obviamente algunas recomendaciones para el curso, ¿sale? Entonces vamos a iniciar con la presentación. Voy a platicarlo, digo, obviamente nos tenemos que basar como tutores de lo que nos esté presentando la plataforma como, ¿cómo se llama? Como literatura para los temas que hemos estado viendo, pero obviamente los vamos a ir desglosando un poquito más a detalle. Por favor, si alguien me confirma si me ven, si ven la presentación, por favor, para iniciar con la explicación. Buenas noches, sí se ve, profesor. Bueno, buenas noches, gracias, muy amable Natividad. Vamos a iniciar. Miren, les comentaba que en esta sesión del día de hoy vamos a hablar específicamente de un tema que es los estados financieros. Al principio, cuando iniciamos este curso de introducción a la contabilidad, yo les mencionaba que toda la contabilidad, ya independientemente de ver su evolución y cuáles son ahora sí que los padres de la contabilidad y cómo ha ido evolucionando, los sistemas, cómo han ido evolucionando como tal la contabilidad, debemos de caer en una función principal que la contabilidad nos da a nosotros como usuarios, que es la toma de decisiones. Si recuerdan, al principio mencionaba yo que la contabilidad o la información financiera que emana de la contabilidad es útil para varios usuarios, entre los cuales se encontraban los accionistas, que son aquellas personas que de alguna u otra manera ponen su capital, ponen sus recursos, su dinero para invertir en algo que se llaman acciones dentro de una persona moral, unos socios o accionistas, y que obviamente, pues obviamente van a requerir un beneficio, un dividendo o un interés, si lo queremos ver desde un punto de vista financiero, por esa inversión que ellos están llevando a cabo en esas acciones. Si lo vemos como empleados, también nosotros somos usuarios de la información financiera que emana de la contabilidad, porque en base a los estados financieros que ahorita vamos a explicar, podemos ver si la empresa, que es una empresa, que si suponiendo que trabajábamos en una empresa que persigue fines de lucro,
si esa empresa generó utilidades, y al generar utilidades si somos sujetos al reparto de la famosa PTU, que en su momento mencionamos que la PTU pues se paga el 31 de mayo en el caso de las personas morales y a más tarde el 30 de junio en el caso de las personas físicas. Si lo vemos como proveedores o como, no sé, si nosotros somos eh, suministradores de bienes o productos o servicios con un cliente y el cliente me pide crédito, pues yo tengo que revisar esa información financiera del cliente para ver si son sujetos a crédito o no. Si nosotros compramos productos para revenderlos, pues el proveedor y queremos mercancía a crédito, es decir, que nos la den y que posteriormente la vayamos a pagar, pues obviamente el proveedor que nos va a prestar o que nos va a suministrar la mercancía, pues quiere ver si nuestra información financiera es fiable y confiable para poder llevar a cabo el otorgamiento de un crédito. Entonces, existen muchos usuarios de esta información financiera. Ya en su momento comentamos, y si no lo volvemos a remarcar, que toda la información financiera que emana de la contabilidad no es otra cosa más que el esfuerzo, o más bien dicho, el constante registro de todas las operaciones que afectan el patrimonio de una empresa. Con patrimonio me refiero a todos aquellos conceptos de, ahorita los vamos a ir mencionando, de activos, pasivo, ingresos, costos y gastos, y ahorita vamos a mencionar por qué. Entonces, es importante que tengamos estos conceptos. El día de hoy vamos a hablar del capítulo número 5. A mí me gustaría que ustedes lo leyeran aparte para que ustedes vieran de manera muy puntual. Yo no puedo irme detalle por detalle porque si no, no terminaríamos. Pero de entrada general les voy a mencionar que hay dos estados financieros básicos que tenemos en nuestra contabilidad. Esos estados financieros básicos son muy sencillos, que es el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Cada uno de estos estados financieros tiene una función principal. Vamos a iniciar mencionando el balance general. El balance general no es otra cosa más que un estado financiero que nos muestra a una fecha determinada cuál es la situación financiera de una empresa. Y ahorita ahí en la literatura viene que el balance general solo tiene validez hasta la fecha en la que se presenta ese balance general. ¿Qué es lo que nos muestra ese balance general a los usuarios de la información financiera y con la cual tomamos decisiones? Obviamente, como les comentaba ahorita, estos estados financieros son el fruto de los registros contables que hacemos en las pólizas de diario o en el libro de diario, que ya mencionamos en una clase pasada, y luego lo traspasamos a un libro mayor, hacemos nuestra balanza de comprobación, hacemos nuestros ajustes contables para revisar que la información financiera esté correcta, y en base a los saldos de la balanza de comprobación ya ajustada después de los ajustes o de los asientos de ajuste, procedemos a la elaboración de estos estados financieros. En el caso específico del balance general, es un estado financiero que nos muestra una relación de cómo están nuestros derechos y bienes, es decir, nuestros activos, en comparación con lo que viene siendo nuestras deudas y obligaciones, que son los pasivos. Sí, ahorita no me quisiera adelantar tanto porque el capítulo 6, aunque aquí no lo mencione, también, los estados financieros básicos son dos: balance general y estado de resultados. Pero aquí en esta literatura nos vamos a abocar estos dos temas, pero no por eso vamos a dejar de mencionar el estado de resultados. El balance general me muestra cómo es relación de mis activos en comparación con mis pasivos. Si yo quisiera saber cuál es el valor de mi capital contable, si lo vemos a través de una literal o a través de una fórmula muy sencilla, no es otra cosa más que al total de mis activos restarle el total de mis pasivos, y la diferencia va a ser mi capital contable. Ojo, también cuando vemos un balance general, ese balance general, los activos están clasificados en tres rubros principales: activo circulante, activo fijo y activo diferido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se clasifica de esa manera el activo? El activo se clasifica de mayor a menor grado de disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos la disponibilidad de convertirlo en efectivo. Si nosotros vemos un balance general, la primera cuenta que va a venir en el activo circulante va a ser la cuenta de cajas, y luego bancos, y luego clientes, mercancías, deudores diversos, impuestos a favor, etcétera. Y luego va a venir otra clasificación que se llama activo fijo.
El activo fijo lo componen todos aquellos bienes que son adquiridos con la intención de utilizarse y no de venderse, porque nosotros vamos a suponer que seamos una empresa comercializadora de abarrotes, por poner un ejemplo muy sencillo. Si yo necesito venderle a mis clientes y llevarle la mercancía a determinado lugar, a determinado estado, pues simplemente yo tengo que comprar un equipo de transporte o equipo de reparto para poder llevar a cabo esa mercancía hasta el punto final, suponiendo que así lo haya convenido yo con mi cliente. Si yo soy una empresa comercializadora de abarrotes y necesito una bodega para poder resguardar mi mercancía, pues probablemente voy a adquirir un terreno y un edificio, pues obviamente los edificios están adheridos a los terrenos y son parte de mi activo fijo. Para poder operar desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista comercial, necesito comprar mobiliario y equipo para poder llevar a cabo la administración del negocio. Entonces, todos esos activos son activos fijos que se adquirieron con la intención de venderlos, de adquirirlos para la operación, pero no de venderlos. Y luego tenemos los activos diferidos, que los activos diferidos no es otra cosa más que aquellos activos por los cuales nosotros damos un anticipo y vamos a recibir un beneficio en el futuro o hacemos un pago anticipado. Un ejemplo muy sencillo son los seguros. Vamos a suponer que trabajamos en una empresa y nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo necesito tener, eh, volviendo al tema de la tienda de abarrotes, yo necesito tener un seguro contra incendio por si el día de mañana mi bodega llega a tener un siniestro, al menos estar asegurado y que el impacto financiero de ese siniestro no me pegue de manera muy directa. Como ustedes saben, o si no de manera muy general, los seguros tienen una vigencia, generalmente es de 1 año o 2 años, dependiendo cuál sea el contrato con el que adquiramos ese seguro. ¿Qué es lo que procede ahí? Que yo si pago el seguro, pues tengo que registrarlo en algún lugar de manera que yo tenga visión de cuánto tiempo me va a durar ese seguro. Ahorita estoy clasificando nada más las cuentas del balance general y al último vamos a hacer el match con todos los conceptos, ¿ok? Entonces, yo tengo que registrar ese seguro pagado por anticipado. Si pago, no sé, vamos a hablar de propaganda y publicidad, si contrato un medio de comunicación para que le dé promoción a mi producto, bien, o servicio, pues obviamente a lo mejor hago un contrato por 1 año, pero yo tengo que registrar ese valor como un activo. ¿Por qué? Porque aunque yo saque el estado financiero denominado balance general el 31 de julio, o sea, a lo mejor yo voy a recibir ese bien durante los siguientes 12 meses o 11 meses. Entonces, el balance general, el activo o la parte de los bienes y derechos se clasifica en activo circulante, fijo y diferido. De esa manera, ¿por qué? Por su rápida conversión en efectivo. Del lado derecho tenemos algo que se llama pasivos. Los pasivos no es otra cosa más que mis deudas y mis obligaciones. Y al igual que los activos, se clasifica en pasivo circulante, fijo y diferido, a excepción de que los activos circulantes, como son bienes, son de mayor a menor grado de disponibilidad o de rápida conversión en efectivo. Y los pasivos o las deudas y obligaciones se clasifican de esa manera en circulante, fijo y diferido, atendiendo a su mayor grado de exigibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el pasivo circulante lo tengo que pagar en corto plazo, el pasivo fijo en mediano plazo o a largo plazo, y los pasivos diferidos son, así como hay activos diferidos que yo cobré, que yo pagué por anticipado, tenemos pasivos de algo que cobramos por anticipado y que posteriormente estamos obligados a proporcionar un servicio o proporcionar un bien. ¿Ok? Muchas veces también se puede manifestar como un anticipo de clientes o en el caso de los activos diferidos como un anticipo a proveedores, pero son conceptos muy específicos. Entonces, el balance general es un estado financiero que nos muestra, como su nombre le dice, la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, haciendo una relación de todos mis bienes contra todas mis deudas o mis obligaciones, y el resultante va a ser mi capital contable. Si yo sumo mi activo circulante, fijo y diferido y tengo 1 millón de pesos de activo y mi pasivo circulante, fijo y diferido son 400,000 pesos en el total de los tres, mi capital contable activos menos pasivos es igual a capital. Significa que mi capital contable va a ser de 600,000 pesos. ¿Ok? Ahorita vamos a irnos al otro estado financiero, porque aunque aquí no lo menciona, es importante decirlo.
Hay otro estado financiero que es el estado de resultados. Ahorita que mencionábamos el término capital contable, el capital contable, para no meternos y no confundirlos porque este es un tema muy técnico. El capital contable se compone de dos conceptos muy básicos, si lo queremos ver así, muy básicos, suponiendo que fuera una empresa comercial muy plana, sin operaciones muy rimbombantes de determinada cantidad de operaciones y sobre todo de operaciones muy específicas. ¿Cómo se compone el capital contable? Del capital social. ¿Qué es el capital social? Son las aportaciones que hacen los socios o accionistas cuando constituyen una empresa, ¿ok? Y también se compone de la utilidad o de la pérdida contable que proviene del estado de resultados. Y ahorita lo vamos a mencionar. El estado de resultados, a diferencia del balance general, nos dice cómo se determinó una utilidad o una pérdida contable en un periodo o en un ejercicio. Si lo vemos desde un punto de vista así muy macro, porque aquí no lo vamos a mencionar, el balance general no es otra cosa más que del total de mis ingresos o ventas. La fórmula es muy sencilla: ingresos o ventas menos costo de ventas me da mi utilidad bruta. A mi utilidad bruta yo le quito mis gastos de operación. ¿Cuáles son esos gastos de operación? Los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros, ¿ok? Al restar esos gastos de operación, me queda mi utilidad en operación. Después tengo que sumarle otros ingresos y restarle otros gastos. Esos otros ingresos y otros gastos son actividades o operaciones que se tienen que registrar, pero que no están ligados directamente con la opción de vender el producto principal que tenga la empresa. Si yo, por ejemplo, me dedico vuelvo a lo mismo, a compra y venta de abarrotes, pero yo vendí un activo fijo por el cual tuve una ganancia contable, una utilidad contable por la venta de ese activo fijo. Después ya veríamos técnicamente cómo se hacen los asientos contables. Yo tengo que registrar ese ingreso como otro ingreso o otro producto. No lo puedo registrar como una venta porque no estoy vendiendo el producto principal para lo cual fue creado la empresa. Si yo tengo un gasto, suponiendo que haya habido una pérdida, por poner el mismo ejemplo, en la venta del activo fijo, o una pérdida en la venta del activo fijo, lo tengo que considerar como otro gasto. Entonces, después de tener mi utilidad en operación, yo tengo que disminuir esos gastos, otros gastos, y sumar esos otros productos para que me dé mi utilidad antes de impuestos. Ya posteriormente se tiene que hacer si se tiene que hacer alguna provisión por concepto de ICR o PTU, se lo restamos desde el punto de vista gasto y vamos a tener nuestra utilidad o pérdida neta del periodo del ejercicio. Esa pérdida contable o esa utilidad contable tiene que ir dentro del capital contable del balance general. ¿Qué quiero decir con esto? Para no confundirlos mucho, que la información que se produce dentro del estado de resultados, el resultado tiene que ser parte de nuestro capital contable. Obviamente, ahí en la literatura ustedes van a ver activos, pasivo y capital, balance general, ingresos, costos y gastos, estado de resultados. Entonces, a manera de resumen de este tema de los estados financieros, son dos estados financieros básicos que se utilizan y que sirven de base para la función principal que desde mi óptica tiene que tener la información financiera, que es la toma de decisiones. Ahí en la literatura les dicen que podemos tomar decisiones para efectos de solvencia, para efectos de rentabilidad, que para efectos de reinversión, yo siempre les he dicho, por ejemplo, si tenemos un estado de resultados que estamos viendo que está generando una pérdida contable, pues tengo que ver por qué se me está generando esa pérdida. Yo tengo que hacer un análisis si mis ventas son las correctas, y la vez pasada decía que todo presupuesto empieza por lo que se va a vender. Por eso es que es muy importante la parte comercial, la parte del marketing y la parte de las ventas en la actualidad. ¿Por qué? Porque no podemos partir de decir vamos a gastar tanto, vamos a invertir tanto, si no vamos a tener ingresos para poder operar. Entonces, es importante analizar ese estado de resultados
para decir, ok, pues estamos vendiendo, nos está costando más, hay que reducir gastos para ver la manera de que esa pérdida se convierta en una utilidad. Obviamente, cuando los accionistas ponen su capital social para poder llevar a cabo la constitución de una empresa o de una persona moral, no invierten ese capital con el afán de perder, lo invierten con el afán de ganar. Ya les he comentado que el rendimiento que dan las acciones por ser socio o accionista de una empresa se le conoce como dividendo o rendimiento, como lo quieran bien, pero en términos contables es un dividendo. Si yo voy a aportar 100,000 pesos de capital social junto con otro socio y son 200,000 pesos de capital social, pues los voy a invertir con el afán de que me generen utilidad. Si yo estoy viendo que la empresa me está generando pérdidas, pues obviamente ya, a lo mejor ya tomo yo la decisión de retirar mi capital o de hacerme responsable hasta por el valor de mi capital que me corresponde en la absorción de la pérdida contable. Si llega a haber una utilidad, pues obviamente voy a tener un dividendo y voy a seguir teniendo ese capital, le voy a estar dando vueltas y va a ser rentable para mí invertir en determinado número de acciones en esa persona moral. Por el otro lado, el balance general, yo puedo ver y decir, oye, ¿sabes qué? Desde el punto de vista liquidez, como lo viene en la literatura, ¿cómo se mide la liquidez? La liquidez se mide de una manera muy sencilla. ¿Qué, con qué tanta capacidad de pago tengo yo para cumplir con mis compromisos en el corto plazo? Ahorita les mencionaba que en el balance general se clasifica, si agarramos los activos y los pasivos son circulantes fijos y diferidos. Si agarramos tanto activos circulantes como pasivos circulantes, esa es la manera en la que se mide la liquidez. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que yo tengo en mi activo circulante, no sé, 2 millones de pesos entre caja, bancos, clientes, mercancía, que aunque no es efectivo o rápida conversión en efectivo o en dinero, puedo venderla y obtener recursos, deudores diversos, etcétera, tengo 2 millones de pesos. Y por otro lado, tengo en mis cuentas de pasivo a corto plazo o pasivo circulante 3 millones de pesos. ¿Qué significa? Que si yo tuviera que pagar mis deudas, todas esas deudas en el corto plazo, no voy a tener liquidez para hacerle frente a esos compromisos del corto plazo. Para eso son los análisis financieros que emanan de esa contabilidad. Y aunque aquí tampoco lo menciona, hay un reporte, y creo que ya lo habíamos visto en clases pasadas, que no es considerado como tal un estado financiero porque no nos dice ni la situación financiera ni cómo se determinó una pérdida o utilidad contable, pero sí nos dice cómo se va a comportar nuestro movimiento de dinero con el paso del tiempo, y es el famoso estado de flujo de efectivo. De hecho, desde mi óptica muy particular, ese estado financiero ha ahora sí que ha tenido un auge muy importante en los últimos años. Hay que recordar que en la economía que nosotros estamos, que es una economía capitalista de libre mercado, muchas de las operaciones que nosotros llevamos a cabo, las llevamos a cabo a través del crédito. Y yo les mencionaba al principio del curso que si queremos ver a una empresa con fines de lucro, ¿cuáles son los dos elementos que debemos de cuidar principalmente para tener un éxito financiero? Nuestros socios comerciales. ¿Quiénes son nuestros socios comerciales? Nuestros proveedores, que son los que nos suministran los bienes o productos que vamos a vender, y nuestros clientes, que son a quien les vamos a vender los productos que nos dan nuestros proveedores. Si lo queremos ver desde un enfoque, ahora sí que muy literal, somos unos intermediarios. Obviamente, cuando yo compro una mercancía, no la compro con la opción de venderla por debajo del costo, sino generar una utilidad. Y de hecho, hasta fiscalmente no se debe de vender una mercancía por debajo del costo de cómo la compré. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo hago mis análisis, hay una regla financiera que dice, hablando específicamente del balance general, por poner un ejemplo de un indicador de liquidez, que debes de cobrar lo más pronto que puedas y debes de pagar lo más alejado que puedas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahorita le digo a mi socio comercial, a mi proveedor, ¿sabes qué? No sé, suministrame 2 camiones con determinadas características de abarrotes no perecederos, pues si compro perecederos, pues no sería negocio, ¿verdad? Y dame crédito de 30 días. El proveedor ya analizó mi información financiera, vio mis estados financieros, vio que sí soy
sujeto a un crédito y me dice, ok, te lo doy a 30 días o a 45 días, por poner un ejemplo. Ahí estamos ya haciendo una operación de crédito. Pero yo le voy a decir a mi cliente, oye, ¿sabes qué? Te voy a vender tantos camiones de mercancía y el cliente dice, dame crédito. Ok, sí te doy crédito. Nada más que el crédito que yo te voy a dar a ti cliente no va a ser de 45 días, va a ser de 30. Ahí yo estoy tomando una estrategia financiera de cómo la estoy explicando, o sea, no me estoy yendo tanto a la explicación de la literatura, lo estoy explicando para hacerlo un poquito más ameno y no irnos punto por punto. Ahí yo estoy tomando una estrategia financiera en la que yo digo, ok, yo le voy a pagar él en 45 días, y mi cliente me tiene que pagar en 30. Entonces yo ya tengo un margen de 15 días con el que yo puedo estar jugando y tener un margen por si mi cliente no me paga, ver de dónde puedo obtener para pagarle a mi proveedor. Entonces esas operaciones a crédito, todos esos cobranzas y egresos o egresos lo tenemos que plasmar en algo que se llama flujo de efectivo. ¿Y qué nos dice los flujos de efectivo? ¿Cómo va a ingresar el dinero de la fuente principal de la operación, que es la cobranza? Si la cobranza me va a dar para cubrir mis compromisos o mis egresos, es decir, mis entradas de dinero me van a dar para cubrir mis salidas de dinero, o si tengo que recurrir a otras fuentes como aportaciones de los socios, financiamiento a través de un crédito para obtener capital de trabajo, un préstamo bancario, etcétera. Entonces, ese flujo de efectivo nos ayuda para que las empresas en la actualidad tengan una operación un poquito más sana, porque nosotros podemos ver muy bonito en un balance general, oye, ¿sabes qué? Tengo 30 millones de pesos en cuentas por cobrar o en clientes. Es decir, que mis clientes me deben 30 millones. Y yo digo, pero le debo 15 a los proveedores. Pero ¿qué pasa si mis clientes no me pagan y los proveedores me están cobre y cobre? Así se vea muy bonito el estado financiero, yo necesito proyectar cómo va a entrar y salir el dinero para tomar decisiones previas. Obviamente, estos estados financieros nos sirven para analizar de manera muy puntual qué bienes, derechos y obligaciones tenemos y cómo generamos nuestras utilidades y nuestras pérdidas. Pero ya en la actualidad, mucha de la información que requieren las empresas para poder determinar si somos, por ejemplo, sujetos a un crédito es a través del estado de flujo efectivo, que reitero, no es considerado como tal un estado financiero, pero sí es un reporte que nos dice cómo van a estar las entradas y las salidas de lo que viene siendo nuestro rango financiero, por decirlo de alguna otra manera. ¿Okay? Entonces, eso así de manera muy genérica, pero son esos dos estados financieros. Ahorita mencionaba alguien que no estábamos avanzando, los quise mencionar de manera muy genérica. Y obviamente los estados financieros tienen muchos objetivos. Si lo vemos desde el punto de vista financiero, pues nos sirven para determinar si somos solventes, si hay liquidez. Si lo vemos desde el punto de vista empleados, pues nos sirven para ver si tenemos utilidades o no. Si lo vemos desde el punto de vista terceros o bancos, pues si somos solventes o no. Entonces hay muchos objetivos que tienen como tal los estados financieros, pero a final de cuentas el objetivo principal es el análisis de la información que emane de esos estados financieros para tomar decisiones. Ahorita les ponía un ejemplo financiero, pero si yo quisiera decir, ok, estoy viendo que estoy teniendo pérdidas, bueno, tengo que aumentar mis ingresos, disminuir mis costos o disminuir mis gastos. ¿Y a quiénes creen que son los primeros que les van a pedir que aumenten los ingresos? Pues a las personas encargadas de la parte comercial, del mercadeo, del marketing, como le quieran decir, y del posicionamiento del producto que estamos nosotros poniendo en ese mercado. Y como les decía la vez pasada, hay que entender que estamos en una lucha encarnizada porque no somos libre competencia, somos capitalistas y hay 20 personas que están ofreciendo el mismo producto que yo. Entonces, llega un momento en que, y como les decía también en la clase pasada, el uso de sistemas de información que nos den información mucho más en tiempo en línea nos van a hacer tomar decisiones más concretas respecto al posicionamiento financiero que queremos tener. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo principal de esos dos estados financieros básicos.
Después viene el capítulo número 6 y ese capítulo número 6 habla muy en específico del estado financiero que mencionábamos ahorita, que es el balance general. El balance general como tal, ya lo mencionamos, es un estado financiero que nos sirve para ver cómo está la situación de la empresa a una fecha determinada. Ahí, aquí en la diapositiva que les estoy poniendo del capítulo número 6, habla de lo que viene. Si se fijan, del lado izquierdo está una empresa que dice El Progreso, un balance general, y del lado derecho está una empresa que se llama La Quebrada, que también es un balance general. Si ustedes se fijan, atendiendo a lo que veíamos hace ratito, tenemos unas cuentas de activo que nos da 1,000,000 de pesos, cuentas de pasivo que son 200,000, activo menos pasivo es igual a capital. Si ustedes lo ven desde una manera muy macro, aquí tengo 1,000,000 de pesos de activo y tengo 2,000,000 de pasivo, lo que significa que yo no tendría en teoría problema para hacer frente a mis compromisos o liquidar mis 200,000 pesos para que me quedara mi capital de 800. Si lo vemos de un punto de vista más analítico, en el corto plazo, flujo efectivo, tengo 600,000 pesos de activo circulante entre caja, bancos, clientes, etcétera, contra 50,000 pesos. Significa que en cuestión de liquidez soy una empresa sana. ¿Por qué? Porque una regla que nos dice es que debemos de tener 2 activos circulantes contra un pasivo circulante. Si nos vamos aquí, pues estamos a una razón prácticamente de 10 contra 1. Entonces ahí no tendríamos ningún problema en un momento dado cumplir con nuestros compromisos. Pero el lado derecho está la empresa La Quebrada, que si se fijan, traemos 1,000,000 de activos, pero traemos 900,000 pesos de puros pasivos o de puras deudas. Y nuestro capital es de 100,000. Si lo vemos ahora sí desde el punto de vista a corto plazo, traemos un activo circulante de 200,000 contra un pasivo de 300,000. Y aquí, pues obviamente aquí en el caso de la empresa del Progreso, pues a lo mejor tenemos que hacer un flujo de efectivo que nos diga cómo vamos a hacer para pagar estos compromisos. Pero es más importante hacerlo de este lado, porque yo no tengo en el corto plazo 300,000 pesos, solo tengo 200. Y dentro de estos otros activos pueden estar activos fijos que, como les comenté, no se adquirieron con la intención de venderlos, pero sí de utilizarlos. Y muchas veces cuando vendemos un activo fijo, si tenemos la necesidad de vender un activo fijo, dependiendo del activo que se trate, no lo podemos vender de manera inmediata. Si es un terreno, pues imagínense cuánto tiempo a veces pasa para poder vender una propiedad. Entonces ahí caeríamos en una cuestión de insolvencia. Este balance general como tal se puede presentar de 2 maneras y también ahí lo viene mencionando. Se puede presentar en forma de reporte y se puede presentar en forma de cuenta. Ahorita vamos a mencionar cada uno de ellos y vamos a mencionar también cuáles son las partes que integran el balance general. Si se fijan aquí en el punto 2 es prácticamente lo que se les ha estado comentando. Este estado financiero muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Recursos son bienes y derechos, obligaciones son deudas y compromisos, recursos son activos, obligaciones son pasivos. Por consiguiente, los activos en orden de disponibilidad, circulante, fijo y diferido, revelando sus restricciones. Los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el patrimonio o capital contable a dicha fecha. Y aquí también es bien importante comentar que cuando nosotros vemos un balance general, vamos a decir al 31 de julio, creo que ya en su momento comentamos, si no lo volvemos a mencionar, la mayoría de las empresas cada cuando revisan la información financiera. Si nos vemos desde el punto de vista fiscal, yo estoy obligado a presentar una declaración anual el 31 de marzo si soy una persona moral y el 30 de abril si soy una persona física, por la cual estoy obligado a presentar estados financieros, que es prácticamente el caso de las actividades empresariales, que también se puede presentar en arrendamientos y honorarios, pero más en actividad empresarial. Pero yo no me puedo estar esperando a revisar la información cada año, porque eso nada más para efectos de pago de impuestos. La mayoría de las empresas no es una regla establecida, pero sí es una regla general, o no es una regla escrita en piedra, pero sí es una regla general. Revisan su información de manera mensual. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque de manera mensual nos estamos dando cuenta cómo vamos posicionando con los objetivos que nos trazamos a principio de año
si estamos cumpliendo o no, si estamos generando utilidades, si nos vamos a necesitar más dinero, más aportaciones, etcétera. Y de otra manera, porque también hay que recordar que en el caso específico del ICR, que es un impuesto a cuenta del impuesto anual de la declaración que les acabo de mencionar, se tienen que hacer pagos provisionales a cuenta de ese impuesto, y existe otro impuesto que es el impuesto al valor agregado, que son pagos definitivos también mensuales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo saco un balance general al 31 de julio del 2024, va a decir arribita, en la parte del encabezado, que es la parte donde viene el balance general, en la parte de arriba dice, Compañía La Mexicana SADCV, balance general al 31 de julio del 2024. Ese es el encabezado. Esa información yo la estoy presentando el 31 de julio, pero obviamente al momento que yo saque otro balance el día 8 de agosto, muy probablemente ya no vaya a ser la misma situación financiera. ¿Por qué? Porque hay que recordar que como estamos registrando constantemente operaciones a través de los asientos, a través de los asientos contables, las cifras que presentamos en el estado financiero no es otra cosa más que los saldos de las cuentas. Y probablemente ya un cliente me pudo haber pagado, el valor de mis ventas ya aumentó, probablemente pagué mis servicios, pagué nóminas, entonces ya no, el balance general ya no es el mismo al 31 de julio, ya no digamos al 8 de agosto, al 1 de agosto ya varió. Entonces, una de las características principales de este estado financiero es que únicamente es válido a la fecha en la que se está presentando. ¿Por qué? Porque también existen otras operaciones que aunque no hagamos ningún egreso, no vendamos, no compramos, no paguemos nómina, no paguemos un servicio, hay operaciones que por sí solas se tienen que registrar. Yo les mencionaba ahorita que existe, por ejemplo, lo que se llama activos fijos. Los activos fijos, cuando nosotros los adquirimos, hay algunos activos que se deprecian. Por ejemplo, el equipo de cómputo. Yo tengo computadoras en todo, para toda mi gente administrativa y mi gente comercial, y obviamente las ocupan para promocionar, para vender, para administrar, para hacer declaraciones, para generar facturas, etcétera. La ley nos dice que el equipo de cómputo se deprecia contablemente a un 30% cada año. Si yo saco un balance, ¿cómo se hace esto? Lo voy a poner de una manera muy sencilla. Si yo tengo 100,000 pesos de equipo de cómputo que compré el 31 de diciembre del 2023, por poner un ejemplo así muy práctico, significa que el primer año, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, se debe depreciar en un 30%. Estamos hablando que son 100,000 pesos, se deprecia 30,000 pesos el primer año. ¿Qué significa? Pero yo tengo que estarle dando un efecto mensual de mandar esa depreciación a un gasto. Se hace un asiento contable y se le carga el gasto dentro de gastos de administración, suponiendo que sea equipo de cómputo del área administrativa, con un abono a la cuenta de depreciaciones acumuladas, que la de cuenta de depreciaciones acumuladas va dentro de los activos fijos, pero con una naturaleza distinta porque tiene su objetivo es disminuir el valor de ese bien. Obviamente, pues yo divido 30,000 pesos entre 12 y mensualmente estoy haciendo ese asiento. ¿Qué significa? Que el 31 de julio yo metí un asiento para registrar la pérdida del valor de ese bien por el efecto de la depreciación. Pero al 31 de agosto yo tengo que volver a meter otro asiento porque ya contablemente, de acuerdo a ese porcentaje y a la pérdida del valor que sufren los bienes con el paso del tiempo, ya no va a valer contablemente lo mismo. Después de haberle restado una depreciación, el siguiente mes va a valer menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay operaciones que por sí solas nos hacen que los saldos que presentamos en el balance general cambien, y por eso la fecha en la que se presenta es únicamente la fecha en la que podemos interpretar esa información para tomar decisiones. Si yo ahorita, que es 31 de julio, quiero tomar decisiones sobre algo o vamos a suponer que mañana sea 3 de agosto y ya sacamos el cierre contable al 31 de julio. Entonces, ¿qué es lo que yo tuviera que hacer? Pues, si quiero tomar decisiones el 15 de agosto con fecha el 31 de julio, ya no va a ser la misma información. Tendría que sacar un balance general previo al 15 de agosto para que me diera los saldos reales, porque lo que era cierto para el 31 de julio, para el 15 de agosto, ya no, ya pudo haber variado esas cantidades, y probablemente la información que yo vaya a tomar y la toma de decisiones que vaya a hacer, pues obviamente va a ser
un poquito diferente, ¿sale? ¿Qué nos dice también cómo está integrado este balance general? Está integrado por tres partes principales, que es el encabezado, el cuerpo y el pie del balance. En el encabezado no es otra cosa más que hacer referencia a que se trata de un balance general, cuál es la razón social, el nombre de la razón social o denominación social de la empresa y a la fecha en la que se está presentando. Balance general, Compañía La Mexicana al 31 de diciembre del 31 de julio del 2024. Ese es el encabezado. Luego tenemos un cuerpo. En ese cuerpo, ¿qué debemos demostrar? Debemos demostrar todos nuestros activos, todos nuestros pasivos y nuestro capital contable, debidamente clasificado, tanto el activo y el pasivo. Y tenemos un pie o un calce del balance general. Ese pie o ese calce es donde firma el contador que realizó, porque el contador es el que técnicamente tiene que realizar ese balance general, y firma el administrador, el director o la persona designada por la empresa para autorizar ese balance general o darle el visto bueno a ese balance general. Aquí vienen los elementos que integran ese balance. En la parte de arriba debe decir el nombre, razón o denominación social de la empresa, mención de que debe de ser un balance general y la fecha en la que se representa. En el cuerpo, los nombres de las cuentas que incluyen el activo, pasivo y capital, debidamente valoradas, clasificadas y registradas. Y en el calce, firma del propietario o funcionario autorizado, como puede ser gerente, director o administrador, y la firma del contador o auditor que lo revisó y en su momento lo autorizó. ¿Cómo se presenta el balance general? El balance general se presenta en dos formas muy sencillas. Se presenta en forma de reporte y en forma de cuenta. En forma de reporte, en cualquiera de los dos casos tiene que tener estos conceptos, ¿okay? Ahí no hay tema. Pero la única diferencia es que en forma de reporte se presenta de manera horizontal, es decir, voy del total de activo, le resto mi pasivo y me da mi capital contable. Ese es en forma de reporte. En forma de cuenta, la fórmula esa es activo menos pasivo es igual a capital. En forma de cuenta, la fórmula es activo es igual a pasivo más capital contable. Si restamos activo menos pasivo nos va a dar lo mismo, solamente es la forma en la que se presenta el balance general, ¿ok? Si lo viéramos en forma de reporte, pues es activo menos pasivo es igual a capital, se le conoce como la fórmula del capital. Y no es otra cosa más que activo menos pasivo es igual a capital contable si lo vemos de manera muy directa. Existe otra forma de presentarlo. Aquí no me quiero meter tanto en lo que viene aquí en la literatura respecto a que la primera columna, la segunda columna, la tercera y la cuarta columna. No es otra cosa más que cómo se van clasificando las cuentas. Esto obviamente hay que entender que esta literatura es la base y que todavía se toma en cuenta aquellas famosas hojas tabulares verdes que usábamos los contadores hace algunos años, pero en la realidad prácticamente ya nadie los utiliza. Todos utilizamos el registro electrónico a través de pólizas en un software o sistema contable que hace el traspaso inmediato al libro de diario y por ende ya podemos sacar nuestra balanza de comprobación, revisarla y si no hay ajustes, pues generar nuestros estados financieros básicos. La otra forma en la que se presenta es en forma de cuenta, que es activo es igual a pasivo más capital. A final de cuentas el capital es lo mismo, lo único, reitero, que cambia es la forma en la que se presenta. Si lo viéramos como una fórmula muy sencillo, es activo es igual a pasivo más capital. En la práctica, la mayoría, el 95% de las empresas lo presenta de esta manera o analizan la información de esta manera. A final de cuentas es lo mismo, los saldos y el resultado es el mismo, reitero, es netamente para forma de presentación. Por ejemplo, aquí, este es un balance general en forma de reporte, porque aquí tenemos lo que viene siendo el total del activo, que son 8.700.000, menos el total de mi pasivo, que son 3.100.000, y me da mi capital contable de 5.600.000. Obviamente aquí, ahorita mencionamos primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna. Y aquí tenemos el valor de cada uno de los conceptos que integran el balance, el activo circulante que me da 4.500.000, los conceptos que me integran mi activo fijo que me da 4 millones y los conceptos que me dan mis gastos, mis activos diferidos que me da 200. La suma de estos tres rubros de activo son 8.700.000.
yo los confronto contra mis deudas o mis pasivos o mis obligaciones y tengo de pasivo circulante 2 millones. Si se fijan, tengo prácticamente una ración de 2 puntos y fracción contra un 2, contra 2, 4 millones y medio de activo circulante contra 2 millones de pasivo circulante. No tendría problema para hacer frente a mis compromisos en el corto plazo. Tengo pasivo fijo, acreedores hipotecarios, recordando que es un pasivo fijo porque lo voy a pagar con una eh, vigencia mayor a un año, 1,000,000 de pesos, y rentas cobradas por anticipado 100,000. La suma de mi pasivo son 3,100,000, activo menos pasivo es igual a capital. Este es un balance general presentado en forma de reporte. Si se fijan, viene el encabezado, la compañía de la mercantil, balance general al 31 de diciembre del año tal. Aquí viene el cuerpo con sus cuentas de activo, pasivo y capital debidamente clasificadas y el calce del contador que lo autorizó, perdón, quien autoriza el balance general y lo que viene siendo el contador que lo revisó, que lo elaboró, ¿sale? Entonces, esas son las formas en las que se presentan. Si lo vemos, permítanme tantito. Creo que este es... Si lo quisiéramos ver en forma de cuenta, nuestro... si quisiéramos ver en forma de cuenta nuestro balance general, más que está un poquito... Aquí es este. Si lo vemos en esta página, si se fijan, este es un balance general en forma de cuenta. ¿Por qué? Porque de este lado yo tengo mis activos y de este lado tengo mis pasivos. Y se fijan, activo es igual a pasivo más capital. Son las mismas cifras de arriba, lo único que cambia es la forma en la que se presenta. Al igual que en la forma de reporte, tiene un encabezado, tiene un cuerpo y tiene un calce de quién elabora y quién autoriza ese estado financiero. Entonces, el balance general es un estado financiero que nos sirve para ver cómo está la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Se compone de un encabezado, de un cuerpo y de un calce. En ese estado financiero se muestran todas las cuentas de activo, pasivo y capital que integran dicho estado financiero y que obviamente tiene validez únicamente hasta la fecha en la que se está presentando. Respecto a los estados financieros, hay que recordar que son dos básicos, que es nuestro balance general y nuestro estado de resultados. A diferencia del balance general, el estado de resultados nos dice cómo se determinó una utilidad o una pérdida. Si se fijan aquí dice total de capital contable, pero aquí en este capital contable, vuelvo a repetir, aquí lo está viendo la literatura de una manera muy general, pero aquí debe venir, aquí hay que desglosarse cuánto es de capital social y cuánto es de utilidad o pérdida. Si es utilidad, pues obviamente aumenta el capital. Si es una pérdida contable, disminuye el capital. Entonces, en el estado de resultados, nosotros tenemos ingresos, que son nuestras ventas, costos, que es cuánto nos costó vender nuestra mercancía, que la fórmula es muy sencilla, es mi inventario inicial más mis compras netas menos mi inventario final, me da mi costo de ventas, menos mis gastos de operación, más mis otros productos, menos mis otros gastos y me da mi utilidad o pérdida contable, que es la que venimos a poner aquí. Obviamente, sin dejar de lado que también existe por ahí un reporte financiero que nos sirve que nos dice cómo se va a ir generando la liquidez para hacer frente a nuestros compromisos, que es el estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo respecto a este tema del capítulo 5 y capítulo número 6. No sé si alguien tenga una duda, con toda confianza háganmelo saber para aclararla y si no, para dar por terminada la clase del día de hoy. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, claro. Yo tengo una duda referente al trabajo. Estuve mirando lo que pide. Es dar, o sea, es dar los conceptos de cada una de las definiciones o hay que hacer así como usted colocó un ejercicio de un balance general, Permítame, estado-resultado. déjeme Esa ver. es mi duda. Dice, dice, finalmente hay que estudiar la definición de elementos, funciones.
Hay que presentar un PowerPoint con los temas, obviamente, a investigar de estas dos lecciones que vamos a ver. Y lo que nos está pidiendo es que, pues sí, son bastantitas. El formato de trabajo es que tenemos que tener al menos 20 diapositivas como cuerpo. Obviamente hay que poner una introducción, hay que poner una conclusión, la bibliografía, que eso ya lo debemos de tener. Pero lo que sí es importante es que vayamos de estos conceptos que vienen aquí. Por ejemplo, usted puede poner, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Balance general y estado de resultados. Y lo va a poner, bueno, o balance, pueden mencionar los dos y poner ahí, ¿qué es un balance general? ¿Para qué nos sirve? O sea, de esta misma información, utilizar, ¿cómo les diré? Hacer las 20 diapositivas, pero de las dos lecciones, no nada más de una. Como sacar los puntos más importantes. Es correcto, a final de cuentas es un resumen y un PowerPoint de los conceptos más importantes. No, digo, por ejemplo, del balance general, pues a lo mejor, ¿cómo se integra un balance general? ¿Cuáles son los elementos que integran un balance general? Pues no sé, el encabezado, cuerpo y pie. ¿Cómo se presenta el balance general? En forma de reporte y en forma de cuenta. Etcétera. Puntos así muy específicos, pero que sí cumplan con cada uno de los puntos, ¿va? Muy bien, gracias, profe. Muy bien, gracias, le agradezco. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profesor, tengo una duda. Sí. ¿Los balances generales se sacan el mismo día y que se van a presentar? Es una muy buena pregunta desde el punto de vista línea de tiempo. Miren, eh, yo les hacía hincapié la vez pasada que la información prácticamente ya la tenemos en línea. Y obviamente para poder llegar a ese nivel de madurez desde el punto de vista de información financiera, debemos de tener muchos controles para que hoy es 31 de julio, aún así teniendo controles, políticas, procedimientos, la información con la que estamos tomando decisiones se cierra hoy, pero no sé si han oído hablar de los famosos cierres contables. Muchas empresas no, o sea, cierran, no sé, el día 5 de agosto, pero la información es del 5 de agosto, la revisan el 5 de agosto, pero con fecha del 31 de julio. Obviamente no, lo ideal es no dejar pasar tanto tiempo, porque a lo mejor si nos esperamos hasta el día 20 de agosto, pues ya olvídese, ya a lo mejor la información con la que vamos a tomar la decisión ya no es la correcta, porque ya pasó mucho tiempo. Lo que se estila normalmente es, porque obviamente todavía ahorita 31 de julio, dependiendo del tipo de empresa que es, se siguen registrando operaciones. Entonces, si no tenemos una robustez en un sistema, el control de políticas, si sacamos el balance general mañana con fecha de hoy, probablemente tenemos que primero analizar la información para ver si no se nos quedó nada, si tenemos que hacer un ajuste o no, y ahora sí el día 2, 3, revisar esa información. Pero usted puede sacar balances generales en cualquier día del mes. Yo hacía hincapié a que se revisa cada mes porque es como normalmente se acostumbra, pero si yo necesito saber el día 15 cómo está mi situación y tengo un sistema confiable, pues yo saco un balance general o un estado de resultados y en base a eso puedo tomar una decisión, ¿va? Ok, maestro, muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? No. Bueno, les agradezco mucho su atención. Una disculpa por los mensajes del día de hoy. Mañana revisen por favor sus plataformas, ya deben de estar evaluadas sus tareas. La próxima semana tendremos nuestra última sesión ya de aprendizaje el próximo miércoles con la que cerraremos este curso. Y obviamente pues vamos a dar algunos tips para lo que viene siendo el examen final, que va a ser la siguiente semana después. Va a haber por ahí un periodo de regularización, ese se los comento la siguiente semana y ya después viene nuestro examen final, ¿ok? Les agradezco mucho su participación y nos vemos la próxima semana para terminar con el último punto de conocimiento de este curso de contabilidad. Muy amable a todos y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Gracias. maestro. Buenas Gracias. noches, gracias a todos.